Estamos acá de vuelta en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1. ¿Cómo te podés comunicar con nosotros? A través del WhatsApp 11 30 98 1000. Nos mandas tu nombre, apellido y nos decís de qué zona sos. Lo más importante, que nos digas qué te gustaría que te mandemos. La estampa de Enrique Yo, los libros, querés que te mandemos las revistas, también está la guía donde se puede ir a todos los lugares a donde el venerable Enrique Yo estudió, fundó y estuvo presente. Envíanos un WhatsApp y comunícate con nosotros. En esta segunda parte vamos a conseguir escuchando un empresario en camino a la santidad, Enrique Yo, en Impact Lata. Conversaciones con impacto. Y la que vamos a estar escuchando ahora es a Elsa Yo de Canale, una de las hijas de Enrique. Contanos un poquito. No, muy impresionante toda esa definición, está espectacular, porque uno escucha palabras de mi padre y también eso dijo. Yo lo viví, sobre todo, tenía 13 años cuando él murió, así que lo viví como padre de familia. Sí. Y después toda mi vida he escuchado mucha gente, no solo mi madre, sino que a muchos hablar de estos aspectos que vos estás comentando. Como padre de familia, él estaba dedicado a su familia, llegaba a casa y parecía como que todo esto que él hacía no lo hiciera, como si hubiera ido a pasear, y llegaba fresquito para ocuparse de mamá y de nosotros, porque de mamá se ocupaba mucho. También hay que remarcar el papel de papá como esposo. Cuidando todas las necesidades de mamá. Mamá no tenía buena salud, cuando estaba embarazada, cansada. El problema de nosotros, que éramos una familia normal, con peleas, con discusiones, nos portábamos mal y todo. Bueno, entonces él llegaba y estaba listo para escucharnos, para solucionar todos los problemas. O sea, todo eso es así, era así, papá. ¿Quién fue Enrique, además de tu padre, ¿no? Y después lo que fue transformando, pero qué impacto dejó Enrique en vos, personalmente? Bueno, primero, también como decía una sobrina, es un don totalmente inmerecido. Ajá. Que Dios nos dio, porque en verdad yo de chica pensaba, mi papá era como todos los papás eran como el mío, pero después uno va conociendo otras situaciones y uno se da cuenta que atrás de esa persona, a la que yo quería tanto, todos queríamos tanto, había una persona que luchaba consigo misma, porque él tenía su carácter, pero él era una persona que parecía alegre, despreocupada, ¿no? Bueno, y todo esto influye mucho en mí. Él llevaba adelante la parte espiritual de nuestra casa. Ajá. Y lo hacía de una manera muy natural, no impuesta, ¿no? Rezábamos el rosario en familia, y yo con los años pensaba, mis hermanos más grandes eran adolescentes y sin embargo se acercaban y rezaban el rosario también. Yo me acuerdo que a veces me hacía la distraída, como que me dormía, y me decía, vamos, vamos, vamos. Bueno, rezábamos. Él se arrodillaba delante de un cuadro que había puesto en un lugar importante de la Virgen, un cuadro de la Virgen que había puesto en un lugar importante del living. Sí. Se arrodillaba, rezaba todo el rosario de rodillas, y después por turnos íbamos rezando más Ave Marías o menos según la edad nuestra. Bueno, todo eso a uno también le va impactando, eso de el trato con los demás, el no criticar jamás. Mamá también tenía una anécdota que decía que había algo que era público, y entonces quería que papá dijera algo mal de esa persona. Decía, pero es así. Y le insistía, y al final papá le dice, bueno, vos ya sabés cómo es, ¿no? Claro, no se enroscaba, digamos. Para nada. No decía malas palabras, no es que sea tan importante, pero era una manera de educar, de dominarse, de dar ejemplo a los demás. Cuando mi hermano mayor tenía 12 años, él fumaba pipa. Mira. Había estado en la Marina, fumaba pipa, y dijo,
mejor que no dar este ejemplo a mis hijos, ¿no? Cómo él iba metiendo todo con la familia, con los hijos, pensando en la educación. Nos hacía, bueno, que nos sentemos bien, que no gritemos, que no nos peleemos, que hagamos, que colaboremos en casa con pequeños encargos, cosas que, o con los hermanos menores, o en la mesa, que levantemos la mesa, bueno, nos hacía como que no seamos unos malcriados, que uno siempre tiende a hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, todas esas cosas, con el tiempo uno ve, él estaba dedicado a formarnos, quería que pasáramos bien en casa. Entonces los fines de semana también que él estaba en casa, después de trabajar mucho todas las semanas, él también se dedicaba a que juguemos, a que nos divirtamos. Teníamos una casa fuera de Buenos Aires y nos hacía también juegos, y si no íbamos allí, bueno, nos llevaba para que mamá durmiera siesta, ¿no? Esa es mi conclusión. Nos llevaba a ver los barcos, a ver los aviones, que a él le gustaba, una plaza con juegos. Estaba muy pendiente de nosotros y bueno, cada uno lo recibió así, como una bendición, a la que extrañamos mucho, y después vimos también cómo llevó su enfermedad, cómo no se quejaba. Yo nunca supe qué es lo que le gustaba, qué le gustaba de la comida, qué le gustaba más, qué le gustaba, o sea, no era una persona que yo quiero esto. Él llegaba a casa y él no estaba cansado y iba a decir, bueno, ahora cuídenme, sino que él estaba pendiente de los demás. Si había habido peleas, él estaba atrás de cada uno a ver qué pasó, quién empezó, por qué fue, hiciste mal, no hiciste mal, ¿no? O sea que, y también se ponía muy firme cuando las cosas no eran como debían ser, ¿no? O sea que nos retaba fuerte también cuando hacía falta, y estaba bien hecho. Está muy bien. Y es parte de la crianza, ¿no? También que tiene que ver con eso. Y siguiendo con eso, ¿no? Un poco, hay algo que yo me anoté acá en mis notas que quiero compartir con ustedes, que es salir de la zona de confort, ¿no? Que él dice, bueno, que habla un poco de que en sus él tenía el hombre de las libretas, ¿no? Le decían un poco, tenía estas varias libretas donde escribía pensamientos, reflexiones, algunas muy profundas, ¿no? Incluso bastantes, como tenés que prestar mucha atención para poder entender todas las frases, como que realmente es de una profundidad tremenda. Y dice que justamente deseaba trabajar, no quería vivir de rentas, ser útil a la patria y buscar el modo de formar su carácter bajo un régimen estricto de vida, sin privilegios ni mimos de ninguna especie, y mediante una disciplina moral que lo aparte de los halagos brindados por la fortuna y posición social de su familia. Y eso me parece que es algo no menor, ¿no? Porque bien podría, digamos, tranquilamente gestionar o no hacer este recorrido que hizo Enrique. Sarita, ¿qué pensás vos de esta parte descriptiva de él saliendo de su zona de confort, como profesional, como camino empresario? Bueno, eso lo escribió a los 14 años. Mirá, o sea, qué bárbaro. ya desde muy chico tenía, bueno, una influencia de sus padres, que hablamos, ¿no? De su madre Sara, que quería que eduquen a sus hijos en la fe católica, a pesar de que ella se murió cuando Enrique tenía 4 años, y el padre cumplió con esa, digamos, tarea, y su padre también era muy exigente, le decía mucho que haga lo mejor, que no sea mediocre, y él lo tomó, y también coincidía con su mujer, primero su novia, en que no querían ser mediocres o unos burgueses, no querían tener un matrimonio como uno más, sino quererse más que los demás. No querían, digamos, hacer los trabajos así nomás, tenían que hacerlo lo mejor posible. Estaban como muy seguros de que la voluntad de Dios se manifestaba principalmente en los deberes habituales, en ser buen hijo, buen padre, buen esposo y también buen profesional en su momento, hasta que pidió la baja en la Marina a los 24 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Buen marino, por ejemplo, había que hacer arqueos de cajas aburridísimos y él trataba de hacerlos bien, y se da cuenta que si encontraba errores a tiempo en el futuro, digamos como que lo iban a agradecer, iban a evitar inconvenientes. También muy enfocado en las personas, ¿no? También en ascender al personal que tenía a su cargo, ¿no? En elevar, en ver lo positivo, en superar también
me decía que capaz si lo molestaban, mentían o le hacían bullying cuando estaba en la Marina, él decía que también era bueno para con los tábanos a uno lo despiertan y como Mirá. Que lo pone más atento. Igual se proponía, ¿no? Los peleadores no pelearlos, como que siempre en ese sentido buscaba superarse. Por ejemplo, le costaba subir al mástil del barco y él en el momento de descanso intentaba, aunque hasta que le salió, siempre como que estaba buscando mejorarse, siempre estaba entre los mejores promedios, y eso sin la vigilancia o la necesidad, porque su padre estaba mucho tiempo de viaje claro. y su madre no estaba, digamos, sin tener un control de alguien, aunque sí tenía el estímulo del padre, ¿no? Que le decía que haga lo mejor posible. Claro. Y él también veía esa necesidad de hacer fructificar los talentos, que era una de las palabras que más le gustaba, ¿no? Okay. De las capacidades que cada uno tiene, usarlas para hacer el mayor bien a los demás. Hay una anécdota también con un compañero de la Marina que parece que era muy inteligente y que estaba feliz porque decía que le parecía que si no hacía nada malo estaba bien. Y Enrique en una conversación le hace ver que no bastaba con no hacer nada malo, sino que había que usar esa capacidad que él tenía, por ejemplo, este compañero de la Marina que era tan inteligente, en hacer el mayor bien posible, ¿no? En hacer fructificar esos talentos, no esconderlos, digamos. Como como que entonces, los tenía... Dice, no se quedó tan contento al final, porque se dio cuenta que tenía... Pero como que tenía también esa salir de la zona de confort para hacer el mejor bien posible. Por eso también hizo los estudios aburridísimos que eran necesarios para hacer la primera ley de asignaciones familiares en nuestro país, que hoy sigue teniendo impacto, digamos, con diferentes modificaciones, pero dice que todo el mundo quería la asignación familiar, pero nadie se gastaba en dedicar tiempo a hacer unos estudios aburridísimos para la caja de compensación de cuánto había que dar por los menores de edad o discapacitados que cada familia tenía. Digamos que los empresarios tenían que dar un porcentaje de lo que daban a las cajas de jubilaciones para después a los que daban hijos a la patria puedan vivir también en el mismo nivel de los que tal vez no se lo daban, ¿no? Como que siempre estaba buscando hacer tal vez eso que a todo el mundo le cuesta, ¿no? De prestar atención, de hacer bien hasta las pequeñas cositas. Si le tocaba dedicarse a la comida, ser gamelero en la Marina, lo hacía bien, pensando en los menúes, haciéndolo sano. O sea que todas las digamos, cosas la trataba. Y abuela también le dice en un momento, no quiero dedicarte las horas del día en que estoy más cansado al final de una jornada laboral. Entonces se esforzaba, como recién contaba Elsa, en no demostrar su cansancio cuando llegaba a la casa y en no mostrar mal humor, y en eso también se superaba, ¿no? A todos nos sale tener mal humor, contestar mal. Él se proponía no hablar cuando uno está enojado o apurado, entonces se esforzaba en esa amabilidad, en ser simpático. Hay muchísimos propósitos de él, que tenía que ser amable, simpático. Enrique Yo. Sí. Vamos conociendo mucho más sobre los detalles de la vida de Enrique Yo, la vida familiar, la vida empresarial, a través de su nieta, toda la parte empresaria, y a través de su hija, todo lo que se vivió en la casa, en la familia. Qué lindo que es escuchar y conocer así un poco más sobre la vida de Enrique. Y como todos los programas, vamos a compartirles la reflexión mensual del padre Daniel Díaz. Él es socio de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que es la asociación fundada, y también fue presidente Enrique Yo. Los evangelios relatan que un día Jesús escuchó cómo algunos hablaban con asombro y admiración del templo de Jerusalén. Seguramente ellos no estaban acostumbrados a ver semejantes construcciones y tampoco las tan llamativas ofrendas que muchas personas iban dejando allí. La mayoría nunca había tenido una experiencia comparable a la que les generaba estar en este lugar, especialmente si este era además
un espacio tan sagrado, un lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Entonces Jesús les dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Uno puede imaginar la disrupción que generó su frase. Aquello que parecía ser lo más bello, lo más firme y perdurable, lo más valioso, tenía fecha de caducidad. Aquello que incluso era lo aparentemente más sagrado, llegaría a su fin. Y a tal punto se produciría esto que no solo se anunciaba que se vería afectado o dañado, sino que se afirmaba que desaparecería absolutamente. ¿Cómo no llenarse de incertidumbre y desconcierto, de pena y desánimo? ¿Cómo no perder la esperanza? Este mismo comentario de Jesús podría ser dirigido en muchas circunstancias a nosotros mismos. Tal vez cada vez que ponemos nuestra mirada en cosas que llaman mucho la atención, pero que no son más que pasajeras y que no perduran. Uno podría preguntarse: ¿cuáles son esos templos ante los que me admiro hoy y en los que sin darme cuenta pongo más expectativas de las que merecen? Pienso que pueden ser algunas de esas obras, nuestras o ajenas, que contemplamos con orgullo o soñamos con gran deseo, un proyecto concretado, un logro alcanzado, una meta exitosa. En un momento nos pueden llenar de alegría, pero ¿por cuánto tiempo serán capaces de permitirnos ese estado? Al momento de ir evaluando el camino de nuestro año, tanto en lo personal como en lo laboral, es imprescindible tenerlo en cuenta. No quiero con este planteo desmerecer nuestros esfuerzos, ni desalentar aquellas cosas que son verdaderamente meritorias en nuestras grandes y pequeñas tareas cotidianas. Pero me parece que vale la pena dejarnos cuestionar por las palabras del Señor. ¿Qué es en nuestra vida y en nuestro trabajo lo verdaderamente valioso, lo que permanecerá? ¿Dónde podemos encontrar una esperanza que no nos defraude? Sabemos que lo que permanece es lo que está vinculado a Dios, a Jesús. Él mismo nos ha insistido que debíamos permanecer en su amor como los sarmientos en la vid. Tal vez la pregunta a hacernos se hace más clara si nos cuestionamos sobre cuáles de nuestras decisiones, acciones, búsquedas están enraizadas en las palabras y enseñanzas de Jesús, en los valores que Él nos enseñó. Todo lo que de ellos se aparte será pasajero, sin futuro, sin verdadera esperanza. Como sociedad también nos caben estas cuestiones. Ellas nos permitirán, sin autoengañarnos, encontrar puntos de apoyo más firmes para los difíciles momentos que nos tocan. Los esfuerzos que como sociedad venimos realizando, entre errores y aciertos, en el deseo de avanzar hacia una nación más honesta, más justa y con un mayor bienestar para todos, no son fáciles. Queremos tener esperanza, pero también hay temores, dudas y mucha incertidumbre. A muchos la situación los ha puesto en extrema dificultad, desde un número impensable de personas que viven bajo la línea de pobreza a empresas que terminarán el año en rojo. Muchos se ajustan, algunos ya no pueden. Creo, sin embargo, que siempre podemos tener esperanza cuando el camino está marcado por lo que el Señor nos propone. No hablo de tal o cual plan económico, político o social, sino del sincero respeto a la verdad, el apego a la justicia, el compromiso fraterno con la solidaridad de los que quedan al margen, la búsqueda de la unidad por encima de la división infructuosa, de la discordia permanente. Estamos comenzando el tiempo de Adviento, en que nos disponemos a la celebración de la Navidad. Lo viviremos en una doble dimensión. Por un lado, será esperar la actualización del nacimiento del Niño Dios en Belén, para que se haga un encuentro más cercano con el Dios que viene a salvarnos al pesebre que cada uno de nosotros habitamos. Por otro lado, será esperar al Hijo de Dios que vendrá en gloria y poder al final de los tiempos,
para establecer definitivamente su reino de amor y paz. En ambos modos, la espera se hace fuente de esperanza para el cristiano que levanta la cabeza y recupera el ánimo en la certeza de que su vida está apoyada en cosas que no pasarán. Que Dios los bendiga y les permita apoyar cada pequeño momento de su vida y de sus actividades en las cosas que son eternas. Queridos oyentes, realmente las palabras del padre Daniel Díaz son unas palabras, un mensaje de amor, de reflexión, justamente en esta fecha tan importante que se aproxima. Desde el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, les deseamos que en esta Navidad Dios los colme de bendiciones y les conceda un nuevo año lleno de gracia. Realmente los queremos, agradecemos que siempre nos están acompañando. Nos encontramos la próxima semana en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.